Bueno, de estos 21, para los 21, Paco Taibo, querido, me llama mucho la atención a dónde van a ir. Eso Sí, es maravilloso, me parece. ¿Cómo sí, tienes implantado el sistema? ese es el gran reto de la colección. Bueno, ya después de tener la empresa y haber llegado a ella, financiado, etcétera, el gran reto es lograr una distribución que llegue a lectores o a posibles lectores que quizás sean más interesantes de segundo ángulo. Entonces hicimos un trabajo, llevamos semanas armando la red de distribución, que pone el énfasis en, a ver, donde hay un club de lectura en una normal de provincia, ahí que llegue uno a la biblioteca y que llegue al club para que los Claro, chavos puedan, porque el problema es que si, y esta es la experiencia, a veces metes libros en bibliotecas y se quedan inmóviles, no circulan, no. Entonces lo dinamiza el club de lectura, que dice, bueno, aquí tenemos 20 ejemplares para este club o estos clubs que hay en la normal, que puede haber más de uno en una normal, pero además está en la biblioteca, ¿no? Entonces esa era una de las líneas, y entonces fuimos cubriendo líneas. Otra era los becarios del CONACYT, ¿no? Hablamos con la directora del CONACYT, dijimos, ¿sabes? Cómo los ejemplares que podemos tener, cómo los distribuir. Y entonces dijimos, bueno, pues ella propone a los becarios del CONACYT y uno en cada biblioteca de los centros que el CONACYT tiene en el país. Entonces ahí armamos otra red de distribución. Y así tengo más o menos controladas 150 redes de distribución para llegar a un montón de lugares. Un club de lectura que creamos en una escuela de ciencias del mar en la costa veracruzana. Bueno, pues ahí va a llegar. Pero también va a llegar a la biblioteca de las universidades interculturales y mucho a comunidades donde habíamos encontrado o lectores jóvenes con voluntad de lectura y sin dinero y sin libros, o, o núcleos. En algunos lugares el distribuidor era un compañero, generalmente gente de la cultura o de los medios, que había hecho ya labor de distribución de libros y tenía un poco su lista de interesados, ¿no? O su lista de comunidades donde hacerlos llegar. La ventaja es que la colección es una colección muy de abanico. Eso te permite que si a un núcleo le hace llegar, no es que les interese toda la colección, pero sí algunos títulos en particular. Entonces esto te crea un equilibrio. Y luego teníamos un problema grande, que es cómo llegamos a los individuos, porque que no están organizados ni en clubes de lectura, ni en escolaridad, ni en trabajo, ni son jubilados de esta rama. Y entonces abrimos dos fuentes. Una de ellas es usar los teléfonos rojos que habíamos usado en Pasión por la Lectura, que les daban derecho a decir yo quiero, y entonces tomar el registro y luego distribuir a través de la red de librerías Fondo Educal a, a, a los que les contestamos, ahí lo pueden ir a recoger. Pero yo quiero más de uno. Bueno, pues ponte de acuerdo con tu primo Toño y tu sobrino Lucas y llenen 3 solicitudes y luego se los rolan unos con otros. claro. Y Ahora, luego, y es, bueno, cosas por el estilo, para claro. hacer una red individualizada. Ajá. Y ahí vamos. ¿Cómo se te ocurrió esto, Julio? ¿Cómo se te ocurrió esto? Este, porque ha sido como una sorpresa en el medio literario, me parece, los que no lo esperábamos. Bueno, fue una operación diseñada hace un año y con Andrés directamente. Andrés fue el que traía en mente una gran operación de fomento a la lectura. La hablamos, la definimos y empezamos a hacer la lista de los libros posibles que se fue transformando de acuerdo a si conseguíamos o no los derechos, si estaban libres o no estaban, si los herederos de los autores estaban en voluntad. Y ahí se fue rehaciendo la lista. Luego hubo algunos momentos de conversación. Andrés puso ideas de libros, nosotros quitamos, pusimos. Y luego un problema de diseñar la distribución.
La parte de presidencia se hizo cargo de algunas distribuciones masivas, una de ellas a los mandos medios y de ahí para arriba de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, bajo la idea de que no solo hay que darles formación técnica y se les está dando, sino hay que darles formación cultural. Ujú. Ahora, de 3 años para acá, ¿cómo ves el Fondo de Cultura Económica? ¿Se tiene que encargar de esto? ¿Se tiene que encargar exclusivamente de esto? ¿Cómo es tu pequeño aquí informe de gobierno? No, estamos haciendo varias cosas Ujú, simultáneamente y avanzando bastante. La pandemia nos frenó ujú, porque nos quitó la fuerza de la calle, los tendidos, los librobuses recorriendo el país, las ferias de libro en provincia. Entonces, eso es un caminito y va bien. Y de hecho también va que ahora se puede montar sobre ese caminito esta red de distribución grande. Yo calculo que vamos a terminar el año con más de 10.000 salas de lectura y clubs de lectura. Es ujú, por un lado. Por otro lado, el fondo sigue publicando ujú, y publicamos a raíz de un libro diario en estos momentos. ujú, ujú. ¿Sí? Está sobre todo también el tema de traducción, que ha sido muy bien recibido las traducciones de los cuentos y las novelas de Clarice Lispector. ¿Tú crees que van a poder seguir con esa? Sí, hay un montón de traducciones que vienen en camino. Ujú, También reediciones. El fondo está jugando un papel produciendo libros que se han vuelto, no clásicos, pero sí esenciales en la formación académica de la enseñanza media. Todo esto acompañado de una política muy dura de bajar los precios. ujú. De bajar Este, los precios al público, digamos. evidentemente. Ujú, Entonces, seguimos impulsando breviarios y divulgación de la ciencia, pero a precios mucho más bajos de los que los teníamos. Y luego sacamos dos colecciones de rango popular. Vientos del Pueblo, que ya llega a los casi 60 títulos publicados, con tirajes de 40.000 ejemplares y precios que bajan de los 20 pesos, destinados a un tipo de lector al que antes el fondo ignoraba. No existía un lector de poco profundidad, de no habitual en la lectura. Y eso nos permitió recuperar lectores, sobre todo en la tercera edad, los cuales, una vez que llegaron a una cierta edad y que ya sus hijos ya tienen estudios y pues entonces volvieron a leer. Y ahora luego sí. cambios importantes, yo diría, hemos hecho una manera de la difusión, muy provocadores, muy novedosos. La pandemia nos frenó, pero no nos frenó al grado de que no sigamos creciendo. ¿Hay alguna renovación con respecto a las librerías para cuando se vayan a abrir las librerías? Bueno, tenemos abiertas en estos momentos a casi 80 de las 115. Ajá. Ah, y están creciendo nuevas librerías y al mismo tiempo van a desaparecer otras que nos dimos cuenta que al paso de los años que son inviables. Están, en la mayoría de los casos son librerías que están dentro de instituciones que hacen muy difícil el acceso, que no tienen, por ejemplo, puerta a la calle y vida independiente, dependes de estar dentro de un museo. Y claro, con la pandemia los museos cerraron y las librerías cerraron automáticamente. Ahora, eso se contradice un poco con lo que tú decías cuando empezaste el Fondo de Cultura Económica, que decían no vamos a cerrar librerías, ¿te acordás? No, De en eso. el número global, Ujú, si estamos en 115, vamos a seguir estando en 115. ujú. O sea, si alguna que no funciona, hay que mudarla de lugar Ah, perfecto, perfecto. Y ahora, o bueno, concentrar dos en una ujú, van y al las dos. mismo tiempo surgen nuevas. Ujú. Van las dos últimas. La primera, bueno, estos 21 libros son todos maravillosos. Hay que rescatar ahí el libro Vacío de Josefina Vinces, el libro
de Monsiváis, una maravilla, digamos. ¿Cómo fuiste consiguiendo los derechos? ¿Cómo, tú dices que Andrés te ayudó en eso, pero cómo fue? Porque en un año hacerlo es un poco complicado, me parece, ¿no? Fue complicado. Encontramos dos tipos de respuesta una vez que habíamos decidido este libro, que era herederos de los autores que decían, maravilloso, va, mi padre hubiera pagado por estar en esta colección. Y no hace falta tanto. Vamos a cubrir una cuota de derechos de autor chiquita, pero ahí va, ¿no? Porque son libros para regalar, no para vender. Claro. Y tropezamos un par de veces con herederos y con agencias literarias que dijeron no. Ah, fuimos cambiando. El tema era el equilibrio de la colección, con esta idea de una colección abanico que dé todas las posibles lecturas, ¿no? Centrada en la historia y la literatura y centrada en una época, independencia, revolución y los años posteriores a la revolución, no con demasiada intensidad, ¿no? Y ahí fue saliendo, el equipo editorial del fondo fue proponiendo, buscando, armando. Luego, ante algunos vacíos, hubo que editar libros. El de Prieto, por ejemplo, hubo que hacerlo. Y el de la antología de la poesía del 19 igual. Claro. Bueno, ahora la última. ¿Tienes tú imitadores, gente que te imita? Porque ¿cómo haces para manejar también tu carrera? Que ahora han salido los cuentos completos, hay algunos anuncios en Netflix. ¿Cómo haces, Paco? Bueno, sigo escribiendo ratitos, 2 horas en la noche, 3 horas hoy, un martes que de repente la presión del fondo disminuye, pues me dejó la tarde libre. O sea, sigo escribiendo, no con la intensidad y la habitual concentración, pero ahí van, tengo un par de libros para entregar ya a la editorial. Perfecto. Mucha suerte, muchas gracias. Ok, ahí va, me gusta cómo salió. Sí, a Ahora, mí también. ahora lo divertido es el día a día en darle continuidad a la distribución. Perfecto. Mucha suerte.